bueno, esta entrevista en sí va a tratar sobre el rol que cumple un psicólogo educacional dentro de un establecimiento. Perfecto. Y para comenzar, ¿qué fue lo que usted la llevó a escoger psicología educacional? Yo creo que parte siempre es como historia vital, querer hacer un cambio. Yo creo que es eso, como generar un cambio, una distinción, porque yo crecí en una época en donde ni siquiera existían las psicólogas educacionales, donde el orientador era el que cumplía ese rol y además era profe y no estaba nunca. Entonces, como poder generar un cambio, ¿qué es eso? Ya, o sea, buscar así que sea tomado en cuenta, por decirlo de alguna forma, el rol. Que se tome un poco en cuenta el rol. A veces eso implica que trae momentos malos cuando pasan a llevar como los límites de y confunden al psicólogo educacional como un psicólogo clínico. Y yo creo que esa es como la piedra de tope, que ha sido lo desgastante. Sí, Pero sí, es eso, más generar el cambio. Ya. ¿El rol que usted cumple aquí en el establecimiento como psicólogo educacional? Soy parte de la dupla psicosocial, pero acá en particular en el establecimiento también acompaño a convivencia escolar y bienestar socioemocional. Es análisis de casos, detección de vulneración de derechos, visitas domiciliarias, talleres preventivos, conflicto entre pares. La verdad, la unidad ve todo. Yo creo que Qué bueno, sí. lo que ustedes se imaginan, todo se ve ahí. Qué bacán, sí. Sí, gracias. ¿En qué área se puede desempeñar un psicólogo educacional? Lo que les decía, evaluación también familiar, evaluación de vulneraciones de derechos. Acá igual tocan hartos casos de lo que es vulneración, abusos también, harta denuncia, es como educacional, igual es un poquito de harto perito. Entonces como que se va mezclando un poco, por lo menos acá. Pero en qué más se desempeña, prevención también, en el trabajo de lo que es relación estudiante-profesor, el acercamiento de los apoderados a la comunidad educativa. En el fondo se supone que cuál es la teoría de poder generar como una cultura de comunidad en el establecimiento en donde todos sean partícipes, en donde lo central es como la convivencia no está a cargo de convivencia, sino que de toda la comunidad. Entonces siempre es como tratar de trabajar desde ahí. Eso es la teoría. Perfecto. ¿Y el objetivo de la psicología educacional como tal? El objetivo de la psicología educacional es poder generar estrategias preventivas, o por lo menos así me lo enseñaron a mí, generar una cultura de prevención autónoma en donde uno no necesite todo el rato estar apagando incendios, sino por el contrario, generar herramientas de autonomía en donde todos sean capaces de poder resolver situaciones. Ya, sí, comprendo. ¿Cuáles son las habilidades que requiere y desarrolla el psicólogo educativo? Yo creo que un poquito de todo, es que en la psicología es imposible que uno pueda verlo solamente desde un ámbito. Igual hay que tener herramientas clínicas, evaluación también de ciertas sintomatologías, hay que hacer derivaciones, el trabajo comunitario, aunque no es fuerte a veces de uno, trabajar con la cultura que también es mucho más organizacional. Entonces como que el rol que cumple el psicólogo educacional es bien completo, como que abarcas todo, pero la idea es que lo abarques en conjunto, no que lo abarques solo, porque si lo haces solo se producen estas cosas, como del desgaste, en donde todo se centra en convivencia escolar, como que pasó eso, como que convivencia escolar pasó de ser un lugar invisible a ser un lugar donde es como la piedra angular y piedra de tope de todo el establecimiento. Todo lo bueno es por el colegio, todo lo malo es por convivencia escolar. Y no siempre es así. ¿Y usted como tal se ha tenido que enfrentar a situaciones así como...? Dejo de contarla. No, de hecho, convivencia escolar, de hecho ahora llevamos atenciones, no, en realidad casos abordados, cerca de 600. Bastante. Sí. Entonces uno siempre está corriendo, siempre está ahí así como trabajando para el momento, trabajando para ayer, como que nunca alcanza siempre a hacer prevención. Ya. Porque claro, si la comunidad tampoco te apoya es súper difícil hacer prevención y como que generar esta herramienta autónoma, sino que pasa algo, le pasó algo, véanla, Claro. atiéndanla. Entonces como que está esa palabra de atiéndanla
y se genera esta cultura de que el psicólogo educacional es el psicólogo clínico, que les va a hacer terapia en el establecimiento. Entonces, como todo el rato tener que estar luchando con las expectativas que se depositan en la unidad. Perfecto. ¿Dentro de la institución existe la implementación de un PIE? Sí, hay equipo PIE. ¿Desde qué año? No lo tengo claro. Yo estoy acá del 2021, pero debe estar hace unos 5 años más o menos. Yo creo que cuando tú yo saliste, estaba, sí había equipo yo iba PIE. en pie, desde segundo medio. Ah, ya. Así que Había implementación del equipo PIE. Ya. Sí. De hecho, están aquí un piso más arriba. ¿Y la función que cumple el equipo PIE? Particularmente, creo que no la conozco mucho yo, probablemente la conoces más tú, pero es acompañamiento, entregarles herramientas que les sirvan no solo a nivel educativo, sino que para la vida. Dependiendo también de los diagnósticos, en general el equipo PIE trabaja siempre con necesidad educativa especial, ya sean transitorias o permanentes. Entonces tienen que estar constantemente evaluándola. El trabajo también es con la familia, acompañando a la familia, psicoeducando, acompañando, reforzando también alguna materia que sea compleja o tratar de hacer las adecuaciones pertinentes también que requiera cada caso. En el fondo el PIE trata de ser un apoyo para que el proceso educativo no se sienta algo tan complejo y la persona se sienta realmente integrada. Y no sienta que tiene que estar haciendo esfuerzos extras también por adaptarse, sino que la comunidad también debería hacer el esfuerzo por incluirlos y adaptarse también con las personas. Claro, que interesante en verdad el equipo PIE cómo trabaja. Sí. Bueno, la pregunta que seguía era cuál consideraba que la importancia del equipo PIE, pero ya me la respondí, así que... ¿Cuáles son los desafíos que más le presentan como psicóloga vocacional? Últimamente, estudiantes con trastorno de conducta alimentaria. Creo que ha sido lo que ha ido en aumento. Como que la pandemia dejó como unos estragos bien complejos en la y los estudiantes, porque se perdieron 2 años y medio como de puro desarrollo socioemocional. Entonces, tenemos estudiantes que eran de cuarto, pero que en realidad parecían estudiantes de segundo, que no pueden resolver conflictos, que no saben tener una discusión, no pueden tener una pelea porque no saben cómo abordarlo. El aumento también de páginas de confesiones, ataques por redes sociales y como la constante amenaza de que me van a funar o van a decir algo de mí. Entonces, todo el día lo que es tecnología, trastornos de conducta alimentaria, bueno, ideación suicida también. Ideación, intentos también, que nos han tocado mucho. No hace poco ya tenemos, yo diría que 2 o 3 estudiantes que tuvieron que ser internados por intentos en sus casas. Entonces yo creo que es eso, es como el daño a la salud mental como a nivel general, y que no tienen ninguna herramienta y tampoco tienen acompañamiento de los apoderados. Claro. Eso nos dimos cuenta, que la familia como que los vino a dejar y se fueron. Entonces, exacto. Ese sí, yo creo que es lo más complejo que hemos visto. Y en ese caso, ¿cómo es la interacción y el trabajar con los apoderados? Ha sido, yo creo que un poco difícil, pero por ciertos apoderados, en general cuando hay una situación así, como que los apoderados entienden, pero nos pasa con algunos que no, y ahí tenemos que hacer denuncias por vulneración de derechos, porque hay negligencia o porque está en riesgo su vida debido a alguna otra situación. Pero el trabajo con los papás, en lo que es, por ejemplo, abordaje de casos, nada que decir. En lo que es inserción en la comunidad, pésima, no se acercan a los talleres, no participan mucho, pero ahí está como la dualidad de los que participan mucho y son súper comprometidos, y aquellos que en realidad como que no están ni ahí. Como que dejaron a las estudiantes y que el colegio las o los termine de criar porque ellos no tienen tiempo. Entonces, como que ha sido tratar de psicoeducarlos todo el rato, y cuando uno los trata de psicoeducar, como que hacen otras cosas que terminan afectando más a sus hijos. Entonces, es como tratar de criar a los papás y criar al hijo. Claro. Qué complejo igual para ustedes ese caso, tener que conllevar a los apoderados, siendo que muchas veces se dejan llevar solamente por la ideología que ellos tienen igual. Y por el adultocentrismo, porque como ellos son adultos también te miran
o sea, tampoco es que sea tan joven, pero cuando son más grandes, como, ¿y qué me va a enseñar ella o qué me viene a decir ella? Si yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, yo sé lo que le pasa, y es como, ya, pero si sabe lo que le pasa, ¿por qué no actuó cuando debía? Claro. ¿Y por qué tengo que estar yo citándolo? ¿Por qué esto está pasando si usted la conocía? Entonces siempre es como ese choque. Como que sienten celos de, no sé, porque si un estudiante te cuenta cosas a ti y no le cuenta cosas a la mamá, es como, ¿por qué le cuentas todo a la psicóloga? Y es como, yo no quiero que me cuenten las cosas y no es mi rol. Ajá. Entonces ese ha sido como el trabajo más desgastante con los apoderados que con las estudiantes, de hecho. Le voy a cambiar un poquito el tema, dirigiéndonos hacia como los modelos educacionales. ¿Y cuál cree usted que viene siendo el más completo a la educación o para la educación? Modelo en términos como de teoría, escuela, Sí. el sistémico. Ni siquiera lo pienso, el sistémico. Sí, es que si uno lo piensa, quiera o no, somos seres humanos que están en constante interacción. Y como que el sistema interaccional más grande que tienen los adolescentes y los niños, en donde trabajas con adultos, con gente de tu edad, donde ves gente menor, donde tienes que aprender como muchas herramientas, te estás enfrentando a un sistema que además de tratar de enseñarte cosas, te está evaluando constantemente. Claro. Entonces es imposible abordarlo solamente desde un individuo y lo tenemos que abordar desde todo. Ya, perfecto. Qué bacán. Es muy bueno el modelo sistémico, en verdad. Enamorada del modelo sistémico. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales que más se han podido observar? TEA, ¿Ya? últimamente TEA. Sí. ¿Y cómo tiene alguna forma de llevar o implementar inclusión entre comillas? Creo que de hecho ahora se están implementando mucho más. No sé cómo era antes, pero el TDA y el TEA son como lo que ha aparecido mucho más ahora después de la pandemia. De hecho hicieron toda una semana como de la diversidad acá la semana pasada, entonces hubieron hartas actividades, venían hartas personas, hicieron como charlas respecto a neurodivergencia, talleres de lenguas de señas, entonces como que se trata de implementar harto. A veces cuesta un poco porque como las estudiantes son adolescentes y a veces se nos olvida eso, están súper ensimismadas, entonces como que no siempre se acuerdan del resto. Entonces pasa mucho, no sé, pues si hay un estudiante que tiene hipersensibilidad auditiva, termina muy estresada porque en la sala gritan todo el rato y se les olvida eso. Entiendo. ¿Hay alguna de ellas con la que ha podido trabajar personalmente? Principalmente solo como cuando hay alguna detección o evaluamos que deberían efectivamente evaluarla y ya después van al pie. Entonces estoy pensando con TDA probablemente. Hay muchas estudiantes que bajan a convivencia escolar para la contención independiente, sean del pie o no sean del pie. Entonces como que se está tratando de regular todo, así como si ya son del pie, que puedan tener como todo el seguimiento ahí. Claro. Hay psicóloga en el pie, entonces la idea es que generen el vínculo, que tienen más herramientas que nosotros que abordamos otras temáticas. Ya, perfecto. Iba a hacer la pregunta, pero también me la respondí yo. ¿Cuál es el mayor desafío de aquellos alumnos con discapacidad auditiva? Si es que se encuentran. Yo creo que es eso, como la empatía de los pares, como que o a lo mejor falta concientización, falta explicarles un poco, porque creen que todos se deben adaptar a uno, como que ese es el pensamiento también que es muy ensimismado, como les decía, que porque yo me tengo que adaptar al otro y el otro no se puede adaptar a mí. Pero una persona que tiene problemas auditivos no puede adaptarse al resto porque simplemente quiere hacerlo. Ahora, si tú me dices como algún problema a nivel que necesite algún audífono para escuchar o algo, no conozco estudiantes en este momento que tengan ese tipo de problemáticas acá en el liceo. Ya, perfecto. ¿Cómo considera usted que se puede garantizar la integración e inclusión en las instituciones para las personas como con alguna discapacidad? Sí.
Yo creo que psicoeducando y concientizando, o sea, si haces parte a una comunidad y genera una cultura común como de respeto y que se entiende y que entiende que todos somos distintos y que por ser distintos también todos tenemos derecho a poder integrarnos de buena manera, debería ser bien fácil. Pero si no está esa cultura, probablemente todo el rato va a tener que estar psicoeducando, porque a la gente se le olvida. Y Claro. yo creo que el efecto pandemia, que a toda la gente se le olvida y están todos solo centrados en sí. Hay apoderados que es como no me importa lo que le pasa al otro, así como quiero que mi hija esté bien y es como ya, pero no solamente su hija. Claro. Está inserta en un lugar donde no está solamente ella y donde no solamente ella es la única persona importante. Es súper complejo, ya que igual los seres humanos últimamente, como decía adelante, son súper individualistas. Exacto. ¿Qué cree usted que se debe implementar en Chile para garantizar el aprendizaje en todas las personas con capacidades diferentes? La política está, pero creo que falta más difusión y más trabajo. No es como que podría pedir como otra política, no sé, pues de enseñanza, a lo mejor sí se puede pedir cambiar el currículum que existe actualmente, entendiendo los estragos de la pandemia, estudiantes que ya no están preparados y que a lo mejor hay que bajar un nivel y empezar a centrarnos o en lo socioemocional, en el desarrollo de habilidades o cambiar un poquito la estructura de cómo se ve. Hay colegios que efectivamente, por ejemplo, los que no tienen notas hasta cuarto básico, quinto básico, donde la importancia es desarrollo de habilidades que les van a ayudar para la vida adulta. Yo creo que eso podría ser, pero así como otra política no. Qué interesante, sí, porque sería súper buena esa implementación. Sería maravilloso. Sí. ¿Cuál es el trabajo que se realiza con los docentes para trabajar estas necesidades? Actualmente te mentiría si te digo que sé si el PIE tiene algún trabajo como en particular con los docentes para entregar como toda esta información, pero sé que sí el equipo PIE o las docentes de las aulas ingresan y acompañan también a los profesores, especialmente si hay estudiantes que tienen consulta o en los cursos donde hay más estudiantes PIE, donde lo están apoyando constantemente. Entonces como que hay un acompañamiento diario a los profesores respecto como a esta situación. Eso dentro del aula de clase, ¿verdad? Sí, Ya. dentro de las horas de clase. En la prueba igual entra la que trabaja contigo en el pie y ayuda, se enfoca como en las niñas que están dentro del pie, pero también en todas las dudas que quieran resolver las otras personas. Claro. Están acompañando siempre al profesor en términos como de acompañamiento académico, de ir resolviendo dudas, estudiantes que también se frustran mucho, entonces como que se dan el espacio para poder acompañarla. Ya, perfecto. ¿Qué recomendaciones le daría usted a todas las instituciones de Chile para poder mejorar los métodos de enseñanza? Dejar de centrarse en que solo las notas son lo importante, que hay que evaluar a los estudiantes con nota y que eso va a definir el éxito académico cuando no es así. Cuando tenemos estudiantes que tienen promedio 7 o tienen excelentes promedios, pero a nivel socioemocional están apenas, como que no aguantan, entonces como una educación que es tan competitiva y que nos obliga a siempre estar dando lo mejor de nosotros. Yo creo que incluso pasa en la universidad y más de alguno le debe pasar, como que todos están compitiendo y están compitiendo contra alguien que también compite pero no sabe por qué compite. Entonces cuando uno después se sienta a analizarlo y se da cuenta y es como, ¿por qué estoy compitiendo con algo que ni siquiera hay tiempo, no hay horario, no sabemos ni siquiera lo que nos va a pasar mañana? Entonces como que tenemos tan arraigado esto de que tenemos que ser el mejor, pero el mejor ¿para qué? ¿O para quién? Entonces como que eso se enseña desde acá del colegio. Y ese es, yo creo que el mayor problema. Porque no es la prioridad, no actualmente, quizás más adelante, pero si entregamos herramientas y les damos oportunidades como de autonomía, de poder desarrollarnos, de poder encontrar un objetivo, de trabajar todo eso, probablemente vamos a ser más competitivos, pero con nosotros mismos, como de buscar una mejor versión, no porque debemos buscarla, sino porque queremos encontrar una mejor versión de nosotros. Qué linda su visión. Gracias. Me costó salud mental entenderla. No. Si hay un problema, ¿cómo va a determinar el alcance del problema? Así como si hay un conflicto.
De hecho, bueno, nosotros actualmente generamos como una lista de prioridades, por lo menos en convivencia escolar. ¿Cuáles son los casos a los que le debemos dar prioridad? ¿Qué caso se complejiza o de qué manera se va complejizando? ¿A cuál hay que hacerle más seguimiento que a otros? Hay otros estudiantes que tienen mucha más autonomía, entonces quizás con una psicoeducación andan súper bien, mientras que otros estudiantes requieren un acompañamiento seguido, muy acabado. Entonces, todo también se va dando con la práctica. De verdad que la teoría te entrega un 5% de todo lo que ustedes van a ver en la realidad. De hecho, yo diría que en la universidad ni siquiera me entregaron como todas las herramientas que tuve que aprender para poder abordar acá la realidad del establecimiento. Porque como que la teoría abarca un general, pero cuando uno se inserta, ya sea en un colegio, en una organización o en cualquier otro lugar, la cultura determina todo. Claro. Y eso hace que cada colegio sea tan distinto, porque no, por ejemplo, no sé, pues hay colegios donde hay más vulneración de derechos y en otros hay más problemáticas de consumo de drogas. Entonces, si bien se relacionan, no es el problema central. Entonces, como que todo el rato hay que estar evaluando cuál es la realidad que está empezando a ocurrir acá en el liceo. Entendiendo que el liceo tiene, yo creo que casi un 90% de vulnerabilidad actualmente, que es harto. Sí, bastante. Entonces, uno se enfrenta como a hartas situaciones que requieren trabajo inmediato, constantemente. Una cantidad de denuncias que yo creo que ya perdí la cuenta de cuántas hice este año. Entonces, las cosas van cambiando, pues uno tiene que estar constantemente priorizando y entendiendo. Entonces, por lo menos acá, darle prioridad a eso, a la detección de vulneración de derechos. Ya, súper claro. Igual súper, perdón la palabra, rígido eso, porque significa que realmente se está viendo mucho la vulneración a nivel sociedad. Y yo creo que más que se esté viendo, se está hablando. Porque antes no se hablaba. Claro. Que era lo que los papás, uno típico dice, pues, o sea, mis papás vivieron esto y los papás es como, pero sí, a mí me pasó esto, así como, ¿por qué tú alegáis por esto? Y es como, no, porque siempre estuvo mal, pero por fin ahora se está hablando de que eso está mal. Claro. Entonces no es que no haya existido, sino que siempre existió, pero siempre se invisibilizó. Perfecto. ¿Hay algo más que le gustaría comentarnos respecto a...? No, espero que de verdad puedan conocer la psicología educacional más allá de la teoría. De hecho, yo siempre dije, yo salí de cuarto medio y yo dije, no pienso pisar un establecimiento en mi vida, así como no vuelvo a un colegio. Y aquí estoy. Yo creo que en la práctica uno se va dando cuenta que aquí se pueden hacer cambios. A veces cuesta, pero de verdad algo pasa que te dice, no, sabes que las cosas sí, se están haciendo bien. Entonces espero que, independiente si sea educacional, organizacional, comunitario, clínica, que sea algo que los mueva. Porque al final del día todas las pegas van a ser igual de agotadoras. No va a haber ninguna que sea relajada. El psicólogo no es bien remunerado en ningún lugar. Exacto. Pero si aún así, a pesar del desgaste emocional que tengan día a día, les sigue gustando la carrera, van súper bien encaminados, chicos. Así que eso, mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada.